que la experiencia de empleado es fundamental para la experiencia de cliente. Es decir, sin una experiencia de empleado, el cliente recibe probablemente mensajes erróneos, porque el empleado no está satisfecho, porque el trabajo que realiza no le completa y entonces no se vende. Yo que me dedico a las ventas, el que no cree en lo que vende es muy difícil que venda. Pues nosotros siempre hemos pensado, cuidando de las personas, cuidamos de los resultados. Entonces es importantísimo que la experiencia del colaborador sea la óptima para que luego la experiencia del cliente sea igual. Al final es una forma de transmitirlo, porque además nosotros no terminamos de diferenciar entre cliente y colaborador. Al final nuestros colaboradores son nuestros clientes y muchos de nuestros clientes son también colaboradores. La experiencia del cliente debe ser el espejo de la experiencia del empleado. O sea, si buscamos la satisfacción, la motivación, entonces deberemos buscarla desde el inicio y intentar acompañar todo el camino desde el inicio hasta el fin con la mayor justicia, satisfacción, motivación. Claro que ni siempre podemos hacerlo personalizados a todos, más buscar un camino que sea general y bonito hasta el fin. Bueno, pues al final nosotros lo que queremos es tanto que la experiencia del empleado como el del cliente sea una experiencia buena, ¿no? y óptima en la tienda. Entonces nos encargamos mucho sobre todo de la formación y del onboarding de las personas. De hecho, van formándose continuamente en la empresa y tenemos un departamento específico que se encarga de ello, ¿no? Y eso, bueno, creo que garantiza que el empleado esté motivado, ¿no? Y tenga pues una buena atención al cliente y también una buena experiencia con el equipo, ¿no? Para mantener esa motivación y bueno, pues ir motivado al trabajo, ¿no? Que es lo que todos queremos, sí. Yo creo que en el retail es fundamental que una buena experiencia de empleado redunda en una buena experiencia de cliente. Al final, el comercio siempre se ha dicho que es un negocio de personas para personas, con lo cual, si el empleado está enfadado, lógicamente, no va a ser ese transmisor que debería ser de embajador de marca. El mejor embajador que hay de marca es el empleado, con lo cual, empleado satisfecho igual a cliente satisfecho. Depende un poco, ¿no? Porque al final no es lo mismo el empleado que está en tiendas, que ahí están totalmente enfocados a la venta y orientados al cliente, ¿no? Por otro lado, somos los empleados de servicios centrales, que para nosotros, nuestro cliente como tal, las tiendas, ¿no? O sea, nuestros propios compañeros. Entonces es verdad que siempre trabajamos en ello, sobre todo en las librerías, el compromiso del trabajador para que su orientación a la venta y al cliente y la satisfacción del cliente sea lo primero, ¿no? Es un poco uno de nuestros valores, ¿no? No hay experiencia de cliente sin experiencia de empleado. Es decir, la relación es total, completa. Si tengo que decir algo de la experiencia cliente, creo que lo mejor es hacer alusión a Richard Branson y su frase, que voy a llevar siempre conmigo, que es que si tú cuidas de tus empleados cuidarán de tus clientes. Y creo que con eso solamente dices algo muy poderoso, muy potente. Bueno, pues un poco lo que hemos comentado antes. Para mí es un círculo virtuoso. Creo que hay una realidad que es que si cuidamos del bienestar de nuestros empleados, si se encuentran motivados, si sienten que pertenecen a la organización, si verdaderamente hay ese enamoramiento, porque para mí es una parte muy importante, pues al final el empleado va a disfrutar de lo que está haciendo y hará por tanto que el cliente también disfrute del resultado, ¿no? De la experiencia de estar con nosotros. Entonces yo creo que es un baile, ¿no? Donde los dos tienen que bailar y les tenemos que dedicar el mismo esfuerzo a las dos partes. Totalmente. Cualquier empleado que se siente identificado con los valores de la empresa y tenga engagement con la empresa, cualquier cliente lo va a notar. Así es, nosotros que trabajamos directamente, ¿no? Mano a mano con el cliente y al final estamos seleccionando al talento que va a hacer parte y va a pertenecer a esa empresa, entendemos que depende del nivel de felicidad que traiga el empleado y depende de los niveles de felicidad con los que se baraje la organización, eso va a impactar en los resultados, en las P&Ls y en todos los KPIs de manera positiva. Veo un poco esta relación entre lo que es la experiencia del empleado y la experiencia del cliente. Y el impacto directo que tiene de tener empleados motivados, comprometidos, en crear experiencias positivas que al final, en un mundo de competencia feroz, puede ser un factor diferenciador en el sector de retail, ¿no? No sé tú cómo lo ves. Sí, y además yo creo que también cómo generamos ese circuito al final de fidelización cuando unimos, ¿no? Con ese corazón la experiencia del cliente y la experiencia del empleado o viceversa, me da igual. Al final ahora mismo en el entorno VUCA en el que nos movemos tan rápido y tan ágil, donde nos tenemos que estar reinventando constantemente tanto los CEOs como las empresas como los líderes de las empresas,
no tenemos más remedio que cambiar de escenario, ser muy ágiles y llevar a cabo una serie de acciones que generen ese engagement, ese impacto en el cliente interno para que repercuta en el cliente externo, ¿no? Porque si al final, un poco como resumen, si el empleado está bien, está enamorado, hemos hablado de estar enamorado, está enamorado, el cliente lo nota y se enamora también.